Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más al podcast El Dios que sorprende, nueva temporada. Es un gusto para nosotros, el equipo Mimi, y con el apoyo técnico y Jessy, tener el día de hoy a nuestro pastor, al pastor Amílcar Cruz Sarmiento de la Iglesia Vida Nueva en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sea bienvenido, pastor, a este podcast. Gracias, Jessy, por esta oportunidad que me das de poder interactuar con todos los amigos, ¿no? En este espacio, ¿no? Que ha sido un espacio que has conquistado y te felicito. Gracias por invitarme. Gracias, pastor. Es una bendición para nosotros poder compartir con ustedes, y el Dios que sorprende ha sido con cada uno de nosotros, pastor. El Dios que sorprende nos ha abierto puertas, el Dios que sorprende nos ha sostenido en los tiempos más difíciles y ha abierto nuestros ojos para ver la gloria de su nombre. El día de hoy, pastor, nos gustaría que nos platicara cómo ha sido ese Dios poderoso en su vida espiritual, en su ministerio, porque muchos, ¿verdad? Queremos y creemos que somos inspirados por los testimonios de siervos de Dios como lo es usted, pastor. Bueno, pues yo creo que Dios, siendo sobrenatural y yendo más allá de nuestras capacidades, definitivamente nos va a sorprender, ¿no? En cada acto de Él hacia nosotros, porque en lo vulnerable que es el ser humano, y en lo poderoso que es nuestro Dios, siempre vamos a encontrar en el Señor un acompañamiento, vamos a encontrar un abrazo en nuestros momentos difíciles, a un compañero en nuestra soledad, a una luz en nuestro diario caminar, y esa afirmación que se requiere para sentirnos plenos, para sentirnos seguros, ¿no? Porque el ejercicio del ministerio demanda carácter, demanda tener muchos recursos, ¿no? Y que a veces no los tenemos. Y que ejercemos este llamado de parte de Dios sin tener esos recursos, no estamos completos. Y Dios en el camino nos forma en el día a día a través de su palabra, a través de experiencias. De una y de mil formas, Dios se hace presente en el ejercicio de este llamado y de este ministerio, ¿no? Algo maravilloso que nos comparte el pastor es el llamado en este ministerio, que sin duda alguna es un ministerio donde edifica a muchas almas a llevarlos a la presencia del Señor a través del Evangelio. Pastor, ¿cómo fue ese llamado tan maravilloso y hasta hoy día el Señor lo sostiene y lo sigue sosteniendo? Es muy importante esa pregunta, Jessy, porque fíjate, yo siempre supe que iba a ser un servidor del Señor en este ámbito ministerial, ¿no? Siempre postergué el compromiso. Siempre le dije a Dios, Dios, déjame en paz. Porque yo sentía esa insistencia de Dios, ese llamado de Dios. Sí me veía desde el inicio de mi conversión, yo sí me veía predicando, ¿no? No solamente desde el inicio, sino desde antes que yo le entregara mi vida a Jesucristo. Yo sabía que le iba a servir a Dios y que era cuestión de tiempo solamente, ¿no? Cuando tengo 18 años de edad, le digo, Dios, no puedo más contigo, me rindo, me alcanzaste, me rebasaste, has sido más fuerte tú que yo. Bueno, entonces ya no tengo por qué pelear contigo, y gracias por haberme considerado, ¿no? Para servirte como un ministro. Ni siquiera sabía exactamente en qué área yo le iba a servir, pero de una cosa yo estaba seguro, ¿no? Que Dios me había llamado, y le dije, Señor, gracias, aquí estoy, ganas tú, y de aquí en adelante donde tú me digas, ¿no? Y entonces empecé a soñar, Jessy. En las noches yo soñaba y me veía compartiendo la palabra, y que mi corazón tenía una pasión tremenda por hablar de Él, ¿no? Por hablar de su amor, de su misericordia, de su carácter. Y entonces en esa etapa de mi juventud, con 18 años de edad,
Ahí me ves en los autobuses hablando de Jesucristo, ¿no? Predicándole a las personas. Y luego cuando yo caminaba, me veía, tenía visiones, tenía una impresión en mi alma, en mi espíritu de compartir la palabra. Y cuando Dios te llama, Dios siempre va a ser más fuerte, más que tus mismos recursos, que tus mismas capacidades. Y uno se atreve a hacer lo que sin ese llamado nunca jamás harías. Nunca jamás te atreverías a pararte frente a personas y hablar de Él, ¿no? Porque pues yo vengo de un contexto muy rural donde mi carácter es muy tímido, soy muy reservado, no tenía esa capacidad de socializar, de establecer conexiones, de relaciones interpersonales. No, pues era yo muy parco, muy limitado en ese sentido, ¿no? Pero cuando el fuego de Dios está en tu corazón, eres atrevido, ¿no? Y entonces llegas a donde nunca llegaste, pensaste que ibas a llegar. Y yo creo que Dios te va afirmando, ¿no? Dios te va dando certeza, Dios te va dando seguridad. Empiezas a mirar a Dios en momentos donde quizás otros no lo ven. Por eso ese Dios que sorprende es sorprendentemente bueno, hermoso, maravilloso, ¿no? Porque el Dios que sorprende te acompaña, el Dios que sorprende te impulsa, el Dios que sorprende te hace ver que con Él todo es posible. Fue así, Jesse. Yo no lo decidí. Fue Él quien decidió que yo le sirviera. Impresionó mi corazón. Y desde muy jovencito me fui, me acuerdo, me mandaron a Villaflores. Allá fui a atender a un pequeño grupo, ¿no? De personas, toda una experiencia sin saber, sin conocer. Yo no sabía predicar, sí conocía un poco de Biblia. ¿Qué le enseñaba y qué le predicaba a esa pobre gente? No sé, Jesse, y ni me quiero acordar porque me daría mucha vergüenza, pero lo único que sí te puedo decir es que yo estaba allá con todo mi corazón y muy contento y feliz de servirle al Señor. Bendito Dios, nos emociona si ustedes al ver este podcast en el tiempo que puedan disfrutar de esta bendición que nos comparte el pastor, se siente una seguridad que el Señor te va poniendo, algo que nos comparte, es ese llamado, pero es ese fuego, es esa fuerza que no son tus capacidades y que si en algún momento tú has tenido ese llamado, has tenido esa intención que viene de parte de Dios y esa confirmación o seguridad, porque también algo que comprendo de lo que nos comparte el pastor es convicción y es también decisión. Han habido momentos difíciles en el proceso del ministerio, han habido momentos dificultosos. ¿Cómo ha sido ese proceso, pastor, en la permanencia de un ministerio? Sí, Jessy, yo creo que nuestra historia la podemos expresar con énfasis, ¿no? Y un énfasis pudiera ser que ha sido muy sufrido, muy doloroso, muy complicado. Y el otro énfasis, te puedo decir, que ha sido hermoso, que ha sido maravilloso, que ha sido sorprendente, Dios, haber iniciado una aventura con el Señor, ¿no? Donde, pues sin duda alguna, he tenido mis momentos complicados, difíciles, donde a veces eres rebasado por las circunstancias, donde a veces va más allá de tus propias capacidades, de tus propios recursos. Y bueno, yo digo que también las personas que no tienen un llamado también viven esta experiencia, ¿no? ¿Cuál ha sido mi bendición? ¿En qué yo te puedo decir que he sido bendecido en ese sentido, ¿no? En que Dios siempre ha estado conmigo, ¿no? Que cuando el sol ha sido radiante y ha llegado la primavera, ahí ha estado la presencia de Dios en mi vida, ¿no? Pero cuando se caen las hojas y los árboles ya no tienen la misma impresión que te dan, y llega el otoño, ¿no? O llega la noche y hay oscuridad,
también Dios ha estado conmigo ahí, ¿no? Así como el pueblo de Israel allá en el desierto, en el día estaba, no sé, una lumbrera, una nube más bien, ¿no? Para guardarlos, para protegerlos. Y también por las noches, ¿no? Había una columna de fuego para alumbrarles, para darles calor. Dios está presente en todos los momentos y benditas tribulaciones, ¿no? Porque forjan un carácter, benditas resistencias que a veces uno se encuentra en el camino, porque te ayudan a buscar opciones y a mirar a Dios, ¿no? Y a depender de su gracia, ¿no? Y es entonces cuando volteamos también a ver a Dios para que no nos creamos muy superiores de repente, ¿no? Y que son logros personales, ¿no? Me gozo en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y en ese sentido, uno aprende a encontrarle lo hermoso, lo bonito de cualquier circunstancia, por más adversa que ésta sea, ¿no? Porque aprendemos a mirar a ese Dios que no duerme, ¿no? A ese Dios que mientras tú duermes, Él vela tu sueño, ¿no? Y te guarda y te protege, y que cuando lloramos, no lloramos solos, lloramos con la compañía de su presencia, ¿no? Gloria a Dios, con la compañía de su presencia. Y esa compañía que ha guardado la vida de nuestro pastor, la vida de la iglesia, también te guardará a ti si has puesto ahí tu confianza en el Señor, como Él compartía. La confianza que pongamos en Él, no importa la circunstancia, esté radiante el sol o también estén las nubes ahí cubriendo, pero si tu fe está puesta en el Evangelio, en la palabra de Cristo, Él estará contigo dándote esas fuerzas que necesitas. Acontecimientos han asombrado su vida, ¿verdad, pastor? Momentos difíciles, pero también que usted recordará. Al principio mencionaba que fue a un público joven, ¿verdad? El que se acercó. Fue una etapa temprana, llamándole así, en la que el Señor lo llamó. ¿Qué le podemos decir a esos jóvenes o adolescentes que sienten ese llamado de hablar del Evangelio a través de redes, a través de muchos medios, o ahí en los espacios que Dios les permite en las congregaciones o también en sus espacios escolares donde se desarrollen, pastor? Yo lo que les puedo decir que aprendan a amar a Dios, ¿no? Porque cuando amas a Dios, tu fidelidad a Él no es circunstancial. Le eres fiel a Dios por decisión. Le eres fiel a Dios por convicción. Y no pones pretexto, ¿no? Y si le fallas a Dios, lo reconoces con vergüenza, con culpa y lo que tú quieras. Buscas a Dios y le dices, Dios, la regué, perdóname. Y aprendes del evento y vamos para adelante, ¿no? Porque hoy a esta generación, yo vengo de una generación que los sociólogos le llaman la generación de los pies descalzos, ¿no? Una generación ruda, una generación que trabajó desde muy temprano, una generación que aprendió compromisos, responsabilidades. Vengo de esa generación donde la carreta no se quedaba, ¿no? Había que bajarse, empujarla y sacarla y adelante, ¿no? Y entonces aprendí eso del ministerio, ¿no? En el ministerio uno aplica los valores, los aprendizajes que uno trae consigo. Y yo lo que le puedo decir a estos chicos que ahora nos pueden estar mirando es que desarrollen, aprendan, que cultiven su amor a Dios, porque si no aprenden a amar a Dios, van a encontrar razones y argumentos para darle la espalda a Dios, ¿no? Para no ser fiel a sus compromisos, ¿no? Pero Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque no haya vacas en los corrales, ni ovejas en la majada, con todo, yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. En ese sentido, Jesse, yo creo que nos
nos obliga a nosotros a cultivar una relación, a establecer nuestras convicciones con Dios, a partir de cualquier experiencia que tengamos, sea grata o sea ingrata. A partir de eso nosotros debemos de capitalizar esa experiencia y decir, gracias Dios porque esto enriquece mi vida, ¿no? Si me fue bien, bendito sea tu nombre, y si me fue mal, más bendito sea Señor, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hay convicción, no ponemos argumentos, no ponemos pretextos para seguir adelante y para serle fiel a Dios. Nuestra relación con Dios se cultiva y tenemos que aprender a pasar tiempo con Dios, a cultivar. El pueblo de Israel, cuando pasó el río Jordán y pasaron, y al otro lado ya era la tierra de los filisteos, era la tierra prometida a que Dios les había dado, ¿no? Ellos tomaron piedras del río que habían cruzado, ¿no? Cruzaron el río del Jordán y pusieron cada piedra del otro lado, hicieron un altar y lo pusieron como un testimonio de que Dios, el Dios del desierto, era el Dios de la tierra de Canaán, ¿no? El mismo. Entonces, en cada momento, en cada circunstancia, levantemos un altar donde Él sea glorificado. Si te fue bien, bendito sea Dios, y si te fue mal, pon un altar y adora al Señor. Amén. El principio de la adoración también es un principio de obediencia, y seguramente también en el crecimiento de nuestro pastor en la vida espiritual va forjando un legado, y también ese legado es su descendencia y es el apoyo también de una familia pastoral que edifica y que bendice a otros. Mi casa y yo serviremos al Señor. El proceso que usted fue llevando en el Señor, creciendo ministerialmente, el Señor lo lleva a otra etapa, formar una familia en el camino del Señor. Sí, la verdad, Jesse, es que cuando nosotros dependemos del Señor, Dios mismo nos va acercando a las personas correctas, ¿no? Porque Dios tiene un propósito y nunca debemos de ignorar los propósitos, ¿no? O el propósito que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Y armonizar en el propósito de Dios es lo mejor que podemos hacer porque nos evitamos muchos problemas. Cuando se llegó el tiempo en que yo debería de formar una familia, definitivamente tuve que doblar mis rodillas y decirle, Dios, yo necesito una esposa, ¿no? Necesito una mujer que te ame a ti, que tenga convicciones y que tenga un llamado, ¿no? Porque yo estaba definido y decidido en lo que Dios me había llamado. Y entonces es cuando Dios me permite conocer a Liz y juntos hicimos nuestro proyecto de vida, ¿no? Sí, para servirle al Señor, ¿no? Y yo creo que es tan importante esperar, ¿no? Esperar, no apresurarnos a los tiempos que Dios ha establecido. Porque Liz estaba orando ya en ese tiempo, ¿no? Porque también ella quería tener a un compañero, ¿no? Que lo ayudara y lo apoyara en este ejercicio de un llamado que también ella tiene, ¿no? Entonces Dios hace que coincidamos, ¿no? En el tiempo y en el espacio, nos conocemos y entendimos cuál era el propósito de Dios, y entonces comenzamos juntos, ¿no? A pensar en nuestros sueños, ¿no? En lo que Dios nos había mandado a hacer y cómo podíamos ayudarnos, acompañarnos, y empezamos a caminar juntos. Qué hermoso es, porque la Biblia dice que mejor son dos que uno, ¿no? Porque si uno se cae, el otro lo levanta. Y eso es hermoso, porque entonces te acompañas, ya tus sueños los compartes, ¿no? Entonces puedes hacer una proyección hacia el futuro con alguien que armoniza en el sentir que Dios pone en tu corazón, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, Dios me permite, me da a mi esposa, y juntos construimos ya una familia, ¿no? Con mis hijos, y tengo la bendición de tener hijos tan sensibles, ¿no? Hijos tan respetuosos. Tengo la bendición de tener a mis hijos que tienen un amor también por el Señor, ¿no? Por servirle, y que entienden el llamado que su madre y yo tenemos, y que no se duelen, no se lastiman por el descuido que en un momento dado pudiéramos nosotros tener en el ejercicio del ministerio, ¿no? Porque ellos mismos están involucrados
y entienden también que servirle al Señor implica esfuerzo, implica tener que renunciar a ciertas cuestiones que otros tal vez lo pudieran disfrutar, ¿no? Pero tenemos una comida mejor, ¿no? Como Jesucristo le dijo a sus discípulos: Señor, mira, deja pendiente lo que estás haciendo y acércate y vamos a comer. Y dijo Jesús: no, esta comida es la que me sustenta, ¿no? ¿Y qué era? El predicar, el compartir, el servir al Señor. Y yo creo que teniendo a una familia que entiende tus sueños o que te acompaña en tus proyectos, en tus inquietudes, ese es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Yo me puedo morir ahora ya sabiendo que Dios me dio a una hermosa familia, que tengo a una esposa que me acompaña en este quehacer del ministerio, y que mi pasión es esa, ¿no? Servirle a Dios, ver a Dios glorificándose en la vida de la gente, ¿no? Que lo que Dios me ha dado a través de estos años de caminar con Él, yo puedo vertir en ellos, ¿no? Y ver a las personas cómo crecen, cómo maduran, cómo les sirven a Dios ahora, cómo son productivos. Creo que esa es la mejor satisfacción que yo puedo tener. Bendito Dios. Es emocionante escuchar a nuestro pastor, porque Dios une propósitos, que van a servir de bendición, propósitos que van a glorificar, van a honrar al corazón de nuestro Dios y van a alegrar al corazón de nuestro Dios. Y como han estado escuchando a todos aquellos este podcast, esperamos que ustedes puedan escuchar, alentarse en este testimonio, que próximamente estará con nosotros acompañándonos también la pastora Liz y contándonos también desde su proceso de vida y desde toda su experiencia en el cual el Señor la ha enriquecido, ha sido esa ayuda idónea para nuestro pastor y ha sido de mucha edificación. Pastor, para compartir ya en la parte final, ¿qué podemos decirle a todos aquellos también pastores que están iniciando, o hermanos que están iniciando en el ministerio de la predicación, del evangelismo o de una iglesia, en este llamado y en este del Dios que sorprende? Sí, lo que les puedo decir es que el ministerio no es una carrera de velocidad, es de resistencia. Ajá. Y que Dios nos va a ir formando, va a ir forjando un carácter, ¿no? Y que el caminar con Él tiene sus implicaciones, tiene muchas implicaciones, y que a través de las circunstancias que nosotros vamos viviendo es como vamos siendo perfeccionados, ¿no? Y siempre entender que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito. Y yo quiero subrayar aquí eso, ¿no? Propósito, ¿no? Porque dice: a los que conforme a su propósito han sido llamados. Si tienes la convicción de que has sido llamado, ya estás del otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no llama a los que están preparados. Dios prepara a los que llaman. Y entonces, cuando nosotros tenemos la bendición, el privilegio, la distinción de haber sido llamados, bueno, pues el alfarero va a forjar un carácter, va a perfeccionar la vida de la persona, y de esa manera nosotros vamos a ser mejores en el día a día, ¿no? Y que tengan paciencia, porque en nuestro caminar hay valles, hay montañas, hay desierto, y todo eso es parte del plan perfecto de Dios para la vida de los que Dios llama. Grandioso es nuestro Dios, que alienta cada día nuestro espíritu y nuestro ser para ser parte de este propósito en su soberana voluntad. Y damos gracias que hayas llegado hasta el final de este podcast, y con muchísimo gusto disfrutamos de esta entrevista a nuestro pastor Amílcar Cruz Sarmiento. Gracias, pastor, por haber compartido parte de su testimonio, y hay muchas cosas más que no daría el tiempo para poder compartir, pero quizás en otro momento. La verdad es que para mí es muy satisfactorio ver a chicas talentosas como ustedes en este ejercicio, ¿no? Que por una iniciativa de parte de Dios y siendo obedientes al sentir que Dios pone en el corazón de ustedes, pues los dones, las capacidades que Dios les ha dado, lo pueden poner al servicio de los demás, ¿no? Y bendecimos la vida de Mimi,
que es una bendición para que esto pueda ser posible también en el tiempo de la pandemia. Que creo que va a ser un tema que vamos a tratar también en su momento, ¿no? Yo creo que ahí los millennials, con todas sus habilidades, con los dones que Dios les dio, se hicieron protagónicos, ¿no? Para que continuara esto. Así que digo, gracias a Dios por la vida de ustedes, ¿no? Para mí me enorgullece saber que chicas de la iglesia, estando en sus capacidades, lo pueden poner al servicio de los demás y son una bendición para mucha gente. Gloria a Dios, pastor.